Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera pues darles la bienvenida a todos los que estamos acá reunidos en la congregación y por la misericordia y la gracia de Dios también sé que nos están viendo en otros países, así que sean todos ustedes bienvenidos. Sé que una familia muy linda nos está viendo en Estados Unidos. De verdad que Dios les bendiga grandemente, que este mensaje sea de bendición, no solamente para ellos, para los que estamos aquí también, para los que nos están viendo en España también. Así que hermanos, para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Tiempo, hermanos, que estamos pasando muy difíciles por todo lo que vemos normalmente a diario en todas partes. Así que hermanos, quisiera por favor invitarles a todos ustedes a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y versículo 27, que es el texto donde vamos a desarrollar el sermón de hoy día. La palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 14, versículo 27 dice así: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, a honrar, a alabar, a exaltar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos hoy aquí reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Padre, bendice, Señor, nuestros corazones mientras tu palabra es expuesta, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, mientras tu palabra es expuesta a nuestros corazones, Señor. Padre, no queremos ser igual. Queremos, Señor, confiar en ti, Señor. Queremos, Señor, que tú guíes nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en este gran propósito, Señor. Te pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, hermanos. Y bueno, como acabamos de leer aquí el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 27, dice así, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Importante texto, hermano. A veces yo creo que le hemos leído este texto, este versículo bíblico. Sin embargo, para tener un poquito de contexto de lo que está pasando acá, recordemos que el Señor Jesucristo está en pleno ministerio, ¿verdad? Él está obrando milagros, sanando, ayudando a la gente, predicando el Evangelio, y Él está con sus discípulos ahí y luego pues Él les manda a sus discípulos a que pues obviamente pasen al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? Ese es el contexto de ello. Pero sin embargo, como vemos ahí desde el versículo 22, si usted quiere leerlo, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de Él a la otra ribera. Luego después vemos que el Señor Jesucristo, después de que los discípulos de Él pues van en la barca y están en medio camino, el Señor Jesucristo dice que Él se fue a un lugar a orar. Él está orando. Pero el punto aquí es que en determinado momento los discípulos que están en la barca se encuentran en serios problemas. Si, por ejemplo, leemos los otros evangelios, tanto Mateo, que estamos leyendo aquí, Marcos y Juan, le recomiendo que lea en casa esta porción bíblica. Nos va a ayudar a tener un mayor contexto de lo que está pasando acá, porque en realidad los otros evangelios, tanto Marcos como Juan, aportan detalles que no es que omita el Mateo acá, sino que realmente los otros evangelios nos dan más detalles, aportan más aspectos específicos de lo que les está pasando a los discípulos ahí. Les pidiera por favor Marcos capítulo 6, Juan capítulo 6, tenemos esta misma historia relatada acá. Sin embargo, hemos cogido acá justamente para analizar este texto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que básicamente vemos acá que los discípulos de Jesucristo están en medio del mar y dice la palabra de Dios
que enseguida el Señor Jesucristo les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero ¿por qué razón el Señor Jesucristo les está diciendo? Obviamente, si leemos los otros evangelios que les acabé de decir, obviamente vemos que los discípulos del Señor Jesucristo están en problemas, porque el viento, las olas estaban prácticamente ya tratando de virar la barca, ¿no? Es decir, los discípulos están sobreviviendo en ese lugar, están realmente pasando un momento difícil, ¿sí? Realmente ellos están queriendo sobrevivir. Les digo esto, hermano, porque el Señor Jesucristo utiliza palabras muy específicas aquí, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan importantes en medio de una tormenta, ¿verdad? Si usted desea ponerle un título al mensaje de hoy, puede ponerlo paz en medio de la tormenta o paz en la tormenta, como usted quiera escribir en su cuaderno de apuntes. Paz en la tormenta. Y es justamente eso, es lo que necesitan los discípulos del Señor Jesucristo. Están en el medio del mar, su barca se está casi hundiendo, hay mucho viento, las olas se están golpeando aquella barca. Marcos nos da un detalle más importante en el capítulo 6, versículo 48, dice que ellos estaban fatigados, es decir, ellos realmente están en serios problemas. Sin embargo, el Señor Jesucristo viene y les dice, hey, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras de aliento, ¿no? En medio de una tormenta. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Cuán importante es saber escuchar. Creo que en muchísimas cosas que pertenecen a la vida, a nuestra vida humana, depende de cuánto o qué tipo de atención ponemos a lo que oímos. Pero sin temor a equivocarme, para el cristiano, su vida espiritual depende de cuánto escucha la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Acá en la Biblia. La manera en que Dios ha establecido para hablarnos, para escuchar su voz, es por medio y a través de su palabra. Y la tenemos aquí, la palabra de Dios, la Biblia. Y es cierto, nuestra vida espiritual como creyentes depende muchísimo de cuánto escuchamos la palabra de Dios, de cuánto escuchamos el consejo de Dios, la voz de nuestro Señor. De hecho, esto puede ser un asunto de vida o muerte. De hecho, esto puede ser un asunto de con quién me caso o con quién no me caso. El escuchar la voz de Dios y obedecerla depende muchísimo de usted. Dios ha dado su palabra y es importante, y esto puede determinar su futuro. El hecho de saber escuchar la palabra de Dios puede determinar la persona con la cual usted va a pasar toda su vida. El hecho de saber escuchar la palabra de Dios puede determinar el camino o la decisión que usted va a coger en cierto momento de su vida. Es decir, es muy determinante para el creyente el hecho de saber escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Puede determinar su futuro eterno incluso. En el reino animal hay un animalito que muchas personas pues como que no le quieren tanto, pero hay otras personas que sí. Y yo sé que todos acá han escuchado hablar de un animalito que se llama el murciélago, ¿verdad? El murciélago es un animal muy especial, es un animalito muy especial. Usted se ha dado cuenta, el murciélago vive siempre en cuevas. Y una cueva obviamente es un lugar oscuro, de oscuridad total. El murciélago siempre sale a comer y a sobrevivir y alimentarse y hacer todo lo que tenga que hacer. Es en las noches, o sea, usted no le ve a un murciélago por ahí a mediodía en pleno sol. Eso no existe. Usted le ve a un murciélago
pues justamente viviendo y sobreviviendo es justamente en la noche, él sale en la noche. Pero la pregunta es, a lo que estamos hablando aquí, ¿cómo es que él hace eso? Mire, este animalito es especial, ¿por qué? Porque él para dirigirse, para volar, para saber dónde está, él utiliza un método muy especial, un medio muy especial que se llama geolocalización. Es decir, que este animalito manda con su boca ondas de baja frecuencia, que estas ondas a su vez chocan contra el objeto y rebotan y vuelven nuevamente, y el murciélago lo que hace es escuchar esas ondas que vienen, ¿sí? Y luego las transforma en su cerebro en una imagen, de tal manera que el murciélago puede ver el tamaño, la forma, la distancia del objeto que tiene adelante. ¿Me está entendiendo? Es decir, que el murciélago vive y sobrevive porque sabe escuchar muy bien. Sabe escuchar muy bien. Así también nosotros los creyentes debemos de tener esa habilidad especial para escuchar, sobre todo la voz de nuestro Señor que la tenemos aquí en su palabra. Isaías capítulo 55 y versículo 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Si ve, el Señor nos exhorta a que inclinemos nuestro oído y escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que vivamos, para que nuestra alma viva. No importa, amado hermano, cuál sea la situación a nuestro alrededor. Puede ser que tengamos desaliento, problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, tal vez una enfermedad, temores, la moral, la gente con la cual estamos rodeados. Muchas veces todo eso puede generar problemas en nuestro hogar, en nuestra familia. De hecho, usted puede tener problemas ahorita mismo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y usted no sabe cómo lidiar con eso, y usted ha estado intentando. Pero no solamente puede ser eso, puede que usted ha estado luchando, ha estado peleando con algún pecado, por ejemplo, y usted no sabe cómo dejarlo. Hay temores que tienen las personas, miedos, fobias. Y yo quiero decirles ahora que no importa la situación en la cual usted esté pasando, en el hogar, en el matrimonio, una enfermedad, temores, muchas cosas. El punto aquí es que oigamos la voz de nuestro Señor y de nuestro Salvador y tendremos vida, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6 y versículo 63 dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Se da cuenta? Las palabras de Dios, lo que está escrito en su palabra, en la Biblia, si las escuchamos, nos van a traer vida. Y hoy, amado hermano, yo les invito a meditar en este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje acá registra 3 frases dichas por nuestro Señor y por nuestro Salvador a sus discípulos. Cuando estos atravesaban, déjeme decirle, por verdaderos problemas. De hecho, sus vidas estaban en peligro. Todo lo que les rodeaba, todo lo que estaban alrededor de ellos era contra ellos. Ellos realmente estaban en un problema. Y se presenta el Señor Jesucristo y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y si estas palabras en su momento les ayudaron a los discípulos en esa tormenta, déjeme decirle que esas mismas palabras pueden ayudarte hoy día a ti en la tormenta, en los problemas, en la circunstancia en la cual estés tú pasando. Déjeme decirle, no hay nadie aquí en este lugar que diga que yo estoy libre de problemas. No hay nadie.
Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, de una o de otra manera, tenemos alguna situación en la cual ya no sabemos cómo lidiar, no sabemos cómo manejar, no sabemos cómo gestionar. Lo has intentado y lo has intentado y sin embargo no puedes. Estás ahí mismo, hundido en el fango, como un carro en el lodo, patinando y patinando. No vas ni para atrás ni para adelante. Esas mismas palabras nos pueden ayudar. Si les ayudaron a los discípulos de Jesucristo en su tiempo, en su necesidad, en su problema, en su angustia, esas palabras son vigentes para hoy, para ti y para mí. Porque dice que la palabra de Dios que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Primer punto que el Señor les dice a los discípulos ahí: tened ánimo. Tened ánimo, dice ahí la palabra de Dios. La versión antigua, Reina Valera 1909, dice confiad. Y yo creo que es la mejor palabra del Señor a sus hijos cuando estamos en una situación difícil. Déjeme decirles, siempre el Señor tendrá una palabra adecuada para la situación por la cual usted está pasando. Por más difícil que sea, por más decepcionante que sea, el Señor va a tener una palabra. ¿Sabe? Somos sus hijos. Y el Señor cuida de sus hijos. Como el Padre cuida de un hijo, así Dios, como nuestro Padre, cuida de nosotros, sus hijos. Y no solamente eso, sino que estamos en sus manos, en su protección. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 7 y versículo 13, ¿recuerda usted ese pasaje cuando la viuda de Naín estaba llorando por la muerte de su único hijo? Llegó el Señor y le dijo: no llores. Esas palabras venidas del Maestro, esas palabras venidas de nuestro Salvador, dan vida en medio de una situación muy triste. Es cierto, cuando perdemos a un ser querido y escuchamos la voz de nuestro Señor, Él dice: no llores. El Señor trae calma, trae paz a nuestra vida. En Marcos capítulo 5, versículo 36, recuerda usted, la hija de un hombre llamado Jairo había muerto. Sin embargo, el Señor mira a este hombre y le dice: no temas, no temas. Tal vez este hombre estaba preocupado por su edad, porque ser de edad en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesucristo, era muy difícil. Necesitaban de los hijos para ser mantenidos, los padres. Y de pronto este hombre se vio desesperado porque el único hijo que tenía murió. Pero viene el Señor Jesucristo y le ve y le dice: no temas. ¿Por qué? Porque solamente la provisión verdadera viene de nuestro Padre, de nuestro Dios. Él es el que nos provee. No las circunstancias, es Dios, la provisión divina de Él. Y ahora estamos aquí en Mateo capítulo 14, versículo 27. Les habla a sus discípulos y les dice: tened ánimo. Déjame decirle que según el contexto que estamos viendo, ellos realmente estaban en la barca y en una situación muy difícil, solos en medio del mar, en una barca frágil y azotada por las olas y el viento. Tenían prácticamente todo en contra. La barca era muy frágil, el viento, las olas, realmente todo era terrible. El Evangelio de Marcos nos aporta una visión más dramática de la situación. Capítulo 6, versículo 48. Dice así: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Se da cuenta? Ellos estaban fatigados, cansados. Estuvieron mucho tiempo, muchas horas remando, tratando de poner bien la barca, pero aún así el viento les golpeaba, las olas les trataba de tumbar y eso causó en ellos fatiga, ya no soportaron. Muchas veces eso nos sucede a nosotros. Estamos en medio de una tormenta, de un problema y tratamos y como que las cosas no se arreglan, no funcionan, no se dan. Sabe que el problema en el mar de Galilea es serio. Si por ejemplo vamos allá en este momento y usted le ve a un pescador ahí, cuando hay mal tiempo ellos no salen.
El problema del mar de Galilea es que este mar en su configuración, en su forma es especial porque es más largo que ancho. Entonces tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. ¿Sí? Y el asunto es que a ambos lados hay montañas. Es decir, y cuando hay viento, por la configuración geográfica de las montañas y que es poco angosto, entonces el viento que se genera ahí por las montañas que hay a los dos lados genera una especie de embudo, para que usted me entienda. Por lo tanto, el viento se multiplica o se triplica en intensidad. De ahí que usted ve que ellos estaban fatigados, cansados. De hecho, muchas veces en ese mar de Galilea, por lo que yo le estoy diciendo, se levantan olas de hasta 2 metros de altura, que realmente es algo serio. Si a eso le añadimos una barquita ahí de madera pequeñita. Así que si usted incluso sabe navegar en ese tipo de mares, pues es muy peligroso. Y es justamente en esta situación que se aparece nuestro Señor Jesucristo. Y es en esta situación que muchas veces podemos estar nosotros, en medio de una tormenta. Es en una situación similar en la cual tal vez muchos de ustedes en este momento están viviendo. Problemas en casa con los hijos, el carácter, tal vez hay un hijo desobediente, ha sido desilusionado, hay una enfermedad, no hay trabajo, estás buscando trabajo y no lo hay. A veces es triste porque hay padres que son creyentes, pero los hijos no son creyentes, o al revés. Entonces, como padres estamos ahí orando por ellos y aún así vemos que no funciona, ¿me entiende? Que siguen en su pecado. Y como padres nos duele. Hay temor porque de pronto les puede pasar algo a nuestros hijos. Hubo alguna desilusión en la vida, alguien te traicionó. Y tú has tratado sencillamente de que el tiempo borre esa herida y ese dolor. Y déjeme decirle, eso no funciona. Has tratado alcohol, drogas, bailes, discotecas, y eso no funciona. Y estás ahí en medio de esa tormenta y no puedes salir de ahí. Y a veces nos parece que estamos solos, que no hay nadie a nuestro alrededor, que nadie te comprende, que nadie te entiende. Y luego viene el estrés. Luego vienen los sentimientos de culpabilidad, luego viene la soledad. Y se encierran en casa y no salen por temor, miedos se aumentan. Y es como que estar ahí en medio de esa tormenta, en medio de un océano de problemas, azotados por las olas, atemorizados porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y es ahí precisamente donde debemos de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Me he encontrado con personas que tienen problemas en el hogar, muy serios. Y han intentado, y créame, yo lo sé, lo han intentado arreglar sus problemas. Pero se han dado por vencidos y han dicho no. Mejor ya, yo le dejo ahí que haga su vida. Ya, ¿para qué? No entiende, no comprende. Y viven todos los días una tormenta de relación. Pero es ahí precisamente donde debemos de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice, tened ánimo, confiad. Nosotros dependemos del Dios vivo y verdadero, estamos en sus manos. Él no nos va a dejar, entienda eso, somos sus hijos. Y Él no nos desampara, debemos de confiar en Él.
Ve usted ahí en Marcos capítulo 6 y versículo 48, dice ahí la palabra de Dios, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Y de ahí vamos al versículo 50 de ese mismo capítulo, dice ahí, porque todos le veían y se turbaron, dice, pero enseguida el Señor Jesucristo habló con ellos y les dijo, tened ánimo. ¿Se da cuenta? Dos palabras claves aquí. El Señor les veía. El Señor sabe los problemas que los discípulos estaban pasando en su barca. Él no es ajeno a los problemas que tú y yo estamos pasando. Él no es ajeno a eso. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que está pasando. Pero lo importante aquí es que en ese mismo capítulo, en el versículo 50, el Señor les habla y les dice, ¿se da cuenta eso? No solamente que el Señor Jesucristo no es ajeno a la tormenta que se puede estar pasando, sino también que con eso el Señor nos da una palabra para enfrentar esa tormenta. Y lo primero que hace es, les dice, tened ánimo. El Señor sabe lo que estamos pasando. El Señor sabe la tormenta que tú estás pasando. El Señor sabe que tú lo has intentado muchas veces. Incluso en aspectos buenos, como por ejemplo un joven llegar a tener una profesión. Yo he conocido jóvenes acá que han querido estudiar y tener un degree, una profesión y no han podido y lo han intentado y eso les ha frustrado. Mire que estamos hablando de aspectos buenos en la vida. Estudiar está bien. Hay personas que por ejemplo están buscando trabajo y no lo hallan y no lo hallan y no lo hallan. Y están ahí buscando, sí, estamos hablando de algo que es bueno, trabajar. Y eso les cambia el carácter. Pero el Señor sabe el problema, sabe tu situación, sabe tu tormenta que estás pasando. Pero también Él te está hablando y Él te está diciendo, tened ánimo. Y esto nos lleva al segundo punto. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos ahí, en medio de la tormenta, en la barca, les dice, yo soy. Tened ánimo. Segundo punto, yo soy. Yo soy. Qué palabra, qué expresión única en la palabra de Dios, única, sin duda. Yo soy, les dice. La base de su fundamento es precisamente su persona, la persona del Señor Jesucristo. Es Él. Es ahí donde se sostiene nuestra confianza en el Señor Jesucristo, es decir, en su propia persona. Por eso Él dice, yo soy. Amados hermanos, no olvidemos, no debemos olvidar que Jesucristo es Dios y Él es omnisciente porque Él lo sabe todo, pero también Él es omnipotente porque Él lo puede todo. Él lo puede todo. Él conoce todo, Él lo puede todo, Él es Dios. Por lo tanto, Él no falla. Él no nos va a fallar, créame, en cualquier tormenta que usted esté pasando, cualquier temor que usted tenga, Él no nos falla, Él nos va a ayudar. Él es el Señor y soberano. Y sobre todas las cosas, amados hermanos, Él sabe lo que estamos pasando. Si me acompaña al Salmo 46, por ejemplo, versículos del 1 al 3, dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 9. Que hace cesar las guerras, los problemas, los pleitos. ¿Se da cuenta? Que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego.
estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Tenemos un Dios que nos puede ayudar en medio de esa tormenta. Tenemos un Dios que nos puede sacar de ese problema donde quiera que estemos. ¿Se da cuenta usted aquí, amado hermano? ¿Podrá el Señor calmar esa tormenta en la cual usted está en este momento? ¿Podrá el Señor ampararnos en la situación que usted está pasando? ¿Podrá el Señor calmar esa tormenta? ¿Estará de verdad con nosotros? Yo creo que esas preguntas nos hacemos siempre, todos los que estamos acá, cuando estamos pasando un momento difícil, una tormenta, una enfermedad, una aflicción, una tristeza, una desilusión, una necesidad. Todos, creo, nos preguntamos eso. ¿Será que Dios sabe lo que estoy pasando? ¿Será que Dios está conmigo? Déjeme decirle, Dios está con usted. Él sabe lo que usted está pasando. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Y Él nos dice, yo soy. Yo soy. No olvidemos, por favor, quién es nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestro Salvador. Por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos auxilia. Él nos auxilia. Recuerden la palabra de Dios ahí en Marcos 6:48. Y viéndolos, dice, el Señor conoce, el Señor sabe, el Señor sabía que ellos estaban en problemas. El Señor conoce, Él sabe cuál es el problema, la necesidad, los temores que tú estás pasando. Él sabe. Estamos hablando de su omnisciencia. Y luego ahí más abajo en el versículo 50 de Marcos capítulo 6, dice que Él les habló y les dijo. Es decir, Él está obviamente obrando su poder. Él tiene el poder para librarte de esa tormenta. Estamos hablando de su omnipotencia. Recordemos un poquito acerca de Moisés. ¿Recuerda usted Moisés cuando él fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Recuerda usted? Ahí en el capítulo 3, Moisés le da una cantidad de excusas y pues hay una conversación entre Dios y Moisés y Dios, y yo veo la paciencia de nuestro Padre Celestial, paciencia tan grande con un hombre ahí, excusándose de todo, ¿verdad? Y ahí en el versículo 13 de Éxodo capítulo 3, Moisés habla con Dios y le dice, aquí, ok, voy a hacer lo que tú me dices, no pasa nada, ok. Lo hace a regañadientes, ¿verdad? Y le dice, aquí, versículo 13, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14, Dios le da la respuesta a Moisés. Ok. Si ellos te preguntan eso, ¿sí? ¿Qué nombre tienes? El Señor Dios le dice, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es nuestro yo soy. Y sabe que esta frase, yo soy, se repite a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yo soy. Es nuestro Dios, el único. Significa el que vive eternamente, el que existe para siempre, el eterno, el inmutable. Y a partir de ahí Dios se presenta a su pueblo, a sus hijos, de muchas maneras para expresar su poder en tiempos difíciles. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Se le conoce a Dios como Jehová Rafa, Dios sanador. Problemas de enfermedades, el Señor es nuestro sanador. En el Salmo 119, versículo 165, se presenta a Dios como Jehová Shalom, Dios de paz.
Ese es nuestro Dios, un Dios de paz, donde hay conflicto, donde hay peleas, donde hay odio, donde hay rencilla. Tenemos un Dios de paz. He conocido mucha gente que vive por años con el mismo rencor, con el mismo odio a esa persona, pero déjeme decirle, si conoces tú a Dios, el Señor va a poner paz en tu corazón. Éxodo capítulo 17, versículo 15, le conocemos a Dios como Jehová Nisi, Dios de conquista. Jóvenes, escuchen por favor. Yo sé que los jóvenes quieren conquistar el mundo y gloria a Dios por eso. Obviamente si se lo hace en buenos términos y queremos hacer y tener una profesión, una carrera, ¿verdad? Sacar un degree, un título universitario, está bien y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no resultan? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Y déjeme decirle, tenemos un Dios de conquista. Él nos ayuda a conquistar nuestras metas. Es en Él. Levítico capítulo 20, versículo 7, le conocemos a Dios como Kadosh, Dios de santidad. He conocido personas que por años están luchando por dejar la pornografía, luchando por dejar algún pecado, la mentira, y no pueden y no saben cómo y han intentado una cosa, otra cosa, y eso les aflige y están todos los días durante años por esa tormenta. Pero déjeme decirle, usted y yo tenemos un Dios de santidad que cuando escuchamos su consejo, Él nos dirige por el camino correcto. Su palabra nos limpia, dice. Mi hermano en la reflexión dijo claramente que somos templo del Espíritu Santo. Él nos capacita, Él nos muestra el pecado, pero también nos da la solución que es Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva a una santidad, a una vida de santidad. Usted debería entregarle su vida por completo al Señor Jesucristo. Ahora mismo, mañana puede ser tarde. Puedes hundirte en esa barca que estás navegando ahí y que ya estás fatigado y te has cansado y has estado luchando por años con ese problema. Tu hogar puede separarse. Y eso Dios no quiere, no desea. Escucha la voz de Dios. Escucha el consejo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el yo soy, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Él es Dios. Él es nuestro único Salvador. Él es el que satisface toda necesidad. ¿Estás cansado de la vida que llevas? Pues el Señor nos dice ahí en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Qué palabra? Hallamos descanso es en Él. Juan capítulo 7, versículo 37, dice así, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo único que nos satisface, escuche, amado hermano, lo único que nos satisface a nosotros es nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Eso es lo único que nos trae verdadera y completa satisfacción en la vida. Es Él. Bebamos de Él. El dinero nos satisface, las posesiones materiales nos satisfacen, el sexo nos satisface. Nada satisface al hombre, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Eso nos da una verdadera plenitud de vida. Usted puede hacer lo que quiera por tratar de satisfacer su vida. Créame, no lo va a hacer, no va a poder. Por eso el Señor dice, venid a mí, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Luz, luz en medio de las tinieblas.
La oscuridad que trae la drogadicción, la oscuridad que trae el alcoholismo en muchos hogares. Pero el Señor es luz, lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. Él nos guía. Escuchemos la voz de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Has intentado por muchos caminos, escoger muchos caminos, ninguno te vale, ninguno te da resultado. Sin embargo, Jesús dice: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Quién se siente solo? ¿Quién se siente desamparado? ¿Quién se siente traicionado, afligido en la vida? Tenemos un pastor quien nos da amor, nos cuida, nos protege, nos abraza. Juan capítulo 11, versículo 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para el gran dilema de la humanidad, la muerte tiene solución en Cristo. Está bien que una persona quiera vivir los años más que puede, está bien, y si se cuida en su comida, en su alimentación, está bien que lo haga. Pero déjeme decirle, usted y yo y los que nos están viendo, en algún momento vamos a morir, tarde o temprano, vamos a morir. Pero si estamos en Cristo, aunque moramos, vamos a vivir, dice su palabra. Ahora, con eso no quiero decir que usted se descuide y coma pan de abono todos los días. Pan de abono, perdón, pan de bono, perdón. O arepitas todos los días. Vea, la barriguita se nos pone así, algunos hermanos ya tienen así. Cochinillo, lechona. Ay, Dios mío, eso nos hace mucho daño. La fritadita para los ecuatorianos, ¿verdad? El hornadito para los ecuatorianos. Los croissants, 2, 3, 4 croissants todos los días. No debemos de ser diligentes en nuestro cuidado, ¿verdad? Pero ¿a qué voy, hermanos? Aunque nos cuidemos muy bien y que debemos de hacerlo en nuestro cuerpo, hermano, vamos a morir y para eso hay solución y es mi Cristo. Así que si es ahora o si es dentro de 10, 15, 20 o 30 años, hermanos, estamos seguros de que aunque muramos, viviremos. Usted debería de entregarle ahorita mismo por completo su vida al Señor Jesucristo. Esto nos lleva al tercer punto: no temáis. Tened ánimo, yo soy. Tercer punto: no temáis. No temáis. Me imagino un pan de abono. Oh, Dios mío. Lo siento por los hermanos colombianos, me expresé mal. Si pueden borrar eso, les agradecería. De verdad. No temáis, tercer punto. La versión antigua, la Reina Valera 1909 dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Con esta palabra el Señor nos habla del resultado que tenemos por el hecho de confiar y de escuchar en su palabra. Amados, cuando ponemos nuestra confianza en Él, no tendremos ningún temor, créame. No habrá ningún temor. ¿Cuántas veces el Señor nos dice en su palabra: no temáis? ¿Cuántas veces? 365 veces podemos leer esa frase: no temáis, no temáis. Isaías 41, versículo 13 dice: porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Salmo 56 y versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Sí ve?
Es cierto, vamos a pasar problemas, temores, es cierto, pero confiemos en Él. Confiemos en Él. Y el Señor dice, no temáis, y créame, todo temor se va. Note usted aquí en este relato de vuelta a Mateo, capítulo 14, versículo 27. Nota usted en este relato, y si lee obviamente Marcos y Juan, Marcos 6 y Juan capítulo 6 también, usted va a encontrar algo excelente. Usted va a notar que cuando los discípulos están en media tormenta, están fatigados, cansados, las olas están casi hundiéndoles, el viento no deja de golpear. Pero nota usted, amados hermanos, que cuando el Señor Jesucristo entra en la barca, Él toma control de todo. Déjele entrar al Señor Jesucristo a su vida. Yo no sé qué problema tiene usted en su familia. Déjele entrar al Señor Jesucristo en su vida, en su hogar, en su familia. A partir de que el Señor Jesucristo entra en la barca, usted no les ve a los discípulos remando. Usted no les ve a los discípulos con miedo, con temor, con fatiga. No, suceden dos cosas espectaculares. Las personas que están ahí, los discípulos que están ahí, dejan de remar y de luchar contra el viento y el mar. Eso sucede cuando Jesucristo entra en tu corazón, en tu vida. Y dos, ¿qué es lo que sucede? La naturaleza escucha a su Señor y le obedece. Y el mar y el viento cesan. Los problemas se van. Hay calma, hay paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el viento y el mar reconocen a su Creador. Y hay gran calma, gran bonanza. Los discípulos en un momento determinado, ellos creyeron que estaban solos. Pero no es verdad, eso no es verdad. El Señor les observaba, el Señor les veía. Usted no está solo en ese problema. Usted no está solo. El Señor sabe los temores, los miedos que usted tiene, las angustias. El Señor sabe, usted no está solo. Según Marcos capítulo 6 y versículo 48, el Señor dice que fue a ellos. Así también hoy día con nosotros el Señor viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, a tu hogar. Permítele pasar y escucha lo que Él te dice. Y Él te está diciendo, no temáis, tened ánimo, yo soy, el gran yo soy. Y a partir de que Él entra en esa barca, los problemas terminan. ¿Por qué? Porque Él toma control de esa situación. Es en Él, no en nuestras fuerzas. Ellos estaban fatigados. ¿Cuántos años está usted lidiando con ese problema? Y no hay resultado. Y siguen golpeando su casa, su vida. Pero a partir de que el Señor Jesucristo entra, hay descanso, hay paz en nuestros corazones. Hay confianza en Él. ¿Por qué? Porque la naturaleza escucha. El viento sabe quién es su creador. El mar sabe quién lo creó. Y le obedecen, se someten a la autoridad de Cristo. Él es por sobre todas las cosas. Él es la solución a su problema. Ríndase a sus pies. Déjele subir al Señor Jesucristo. Déjele tomar control de su vida, de sus problemas. Él nos dice, no temáis. En todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, escuche siempre la voz de su Señor. Confiad, yo soy, no temáis. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, y esa es la verdad, pero confiad que yo he vencido. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en medio de la tormenta, Señor.
Gracias porque en ti encontramos paz. Gracias porque, Señor, tú eres la solución a las tormentas de nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente no hemos escuchado tu consejo, ciertamente no hemos escuchado tu voz. Hemos estado viviendo de acuerdo a nuestras fuerzas, a lo que creemos que es correcto. Pero sabemos que tu palabra dice, Señor, que es vida. Háblanos, te pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a escuchar tu voz y a obedecer tu voz. Señor, te pedimos que nos ayudes en la tormenta que estamos pasando. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.